Bueno, muy buenas tardes. Estábamos con la idea de contarles el último informe que hizo el Tribunal del Fútbol de FIFA. Creo que es un elemento interesante porque nos da el criterio de cuáles son los conflictos que tiene el fútbol, cómo se van resolviendo, cuáles son los trámites que van haciendo. Recordamos que el Tribunal del Fútbol tiene tres cámaras, dos que están activas, como la Cámara de Resolución de Disputas y la Cámara del Estatuto del Jugador, y una que empieza la semana que viene, que es la Cámara de la Gente, que va a estrenar sus actividades. Este entonces es el informe del Tribunal del Fútbol, que salió hace escasos días, y que más o menos nos va a decir exactamente por dónde anda el Tribunal de Fútbol y cuáles son los elementos a resolver. Bueno, entonces como les decía, el Tribunal del Fútbol tiene estas tres cámaras, ha estrenado el portal jurídico para hacer los litigios obligatoriamente, ya no se hacen más por mail. Esa es otra novedad que tenemos a partir de mayo. Y por supuesto también la otra ventana de inicio de reclamos es el TMS, el Transfer Machine System, por el cual se puede hacer todavía una cantidad enorme de trámites, como podría ser, por ejemplo, el tema de las transferencias internacionales de menores o las antiguas derechos de formación y solidaridad, recordando que en este momento también está la Cámara de Compensación haciendo ese trabajo. Así que esa es un poco la introducción que podemos hacer y bueno, y decirles que vamos a ver cuáles son los datos que nos empieza a entender, ¿no? Les decíamos, tenemos las tres cámaras. Está la Cámara de Resolución de Disputas, que es la que resuelve problemas contractuales que involucran a jugadores, a clubes, asociaciones, y también, por supuesto, las cuestiones de registro y de elegibilidad, incluidas disputas sobre el CTI. Recuerdan ustedes el certificado de transferencia internacional, que es el último punto para terminar de hacer una transferencia internacional. Muchas veces hay problemas con esa situación, ¿no? Así que también ahí vamos a hablar de esa situación en este momento. Bueno, acá tenemos la cantidad de situaciones que se van planteando en cada una de las cámaras. De la Cámara del Estatuto del Jugador hay 700 reclamos, de la Cámara de Resolución de Disputas 3.700. Muy importante acá el conflicto que hay con el tema de la elegibilidad de los jugadores, del registro de jugadores, que es el récord de los reclamos que tiene FIFA, 13.923. Fíjense la cantidad de solicitudes de menores que hay, alrededor de la tenía por acá. Solicitudes de menores 12.459. Es decir, que las excepciones que se plantean, recuerden ustedes que está prohibido transferir a jugadores en forma internacional si no tienen 18 años, y hay varias excepciones. Todas estas excepciones están en estos pedidos que, como verán, lleva la mayor cantidad de tiempo y de mayor cantidad de reclamos. Así que esto nos da un poco la idea de cuáles son las situaciones en las que se van resolviendo conflictos y en las cuales se van planteando distintas situaciones. Como les decíamos, la Cámara del Estatuto del Jugador y la Cámara de Resolución de Disputas son los órganos que toman las decisiones de FIFA, competente para resolver disputas contractuales y reglamentarias entre asociaciones miembros, clubes, jugadores, entrenadores, agentes de partidos autorizados. Y a partir del 1 de octubre también el reglamento de agentes da la posibilidad de hacer reclamos en la Cámara de Agentes, ¿no? Bueno, y acá un dato que por ahí nos puede interesar a todos, que es el tiempo necesario para tramitar las disputas contractuales. Dice, puede variar dependiendo de la complejidad del asunto. Las partes involucradas en las disputas, cuantas más partes involucradas, más se tarda. Y la existencia, por ejemplo, de una reconvención. En promedio, el tiempo entre la recepción de una reclamación completa hasta que el asunto se resuelve por una decisión o una propuesta aceptada, son de 99 días. Acá creo que tenemos el primer dato interesante, es decir, cerca de 4 meses para resolver un conflicto. 84 días para los casos bajo competencia de la Cámara del Estatuto del Jugador y 105 días para los casos de la Cámara de Resolución de Disputas. Así que supónganse un conflicto entre un jugador y un club por la deuda salarial, va a la Cámara de Resolución de Disputas.
hay que tener pensado que se va a tardar 105 días aproximadamente, como promedio, en la resolución de ese conflicto. Y la Cámara del Estatuto del Jugador, supónganse un conflicto entre un entrenador y un club, o entre clubes por la deuda de una transferencia, por poner un ejemplo, eso va a tardar alrededor de 84 días. Como verán, entiendo de que se resuelve bastante rápido, ¿no? Creo que este es uno de los beneficios siempre de estar planteando en la cuestión federativa de FIFA la resolución de estos conflictos. Cuando los casos pueden resolverse con una propuesta, el proceso era típicamente más de 4 veces más rápido que cuando es requerida una decisión formal. Esto significa lo siguiente: muchas veces la FIFA tiene la posibilidad de hacerle una oferta a las partes y cuando las partes la aceptan, eso se toma como un laudo, como una resolución, como una sentencia, entre comillas, de tal manera que eso acelera muchísimo los tiempos. Es eso lo que quiere decir y por lo tanto creo que a veces aceptar las propuestas tiene el beneficio de generar mayor rapidez en la resolución de un conflicto. Bien, ahora específicamente en la Cámara del Estatuto del Jugador, dice, según el artículo 22, apartados 1, 6G y el artículo 23, la Cámara del Estatuto del Jugador es competente para conocer litigios contractuales entre un club o una asociación y un entrenador de dimensión internacional, así como las disputas entre clubes pertenecientes a diferentes asociaciones. Estos eran los conflictos que yo les decía, de los ejemplos que les estaba dando al principio, que es lo que resuelve la Cámara del Estatuto del Jugador. Acá tenemos como en este cuadro que nos dice que el 44%, el 44,5% es un problema de entrenadores con clubes o con asociaciones y el 55% es un conflicto entre clubes, es decir, supónganse por reclamos de una deuda o lo que fuere, ¿no? Esto es el último dato que nos da el Tribunal del Fútbol de cómo está la situación de los conflictos en ese ámbito. Bueno, además del número de reclamaciones resueltas por la Cámara del Estatuto del Jugador, alcanzó nuevos máximos en el 22-23 con un total de 730 reclamos. Más de la mitad de estos casos se resolvieron mediante resolución aprobada por la Cámara del Estatuto del Jugador. Alrededor del 25% se cerraron por otros motivos, por ejemplo, porque las partes llegaron a un acuerdo amistoso, porque la reclamación había prescripto. Recuerden que son 2 años a partir de que sucedió el hecho y después prescribe, por lo tanto no se puede reclamar, porque una situación de cosa jugada determinó esa situación o porque el reclamo no fue completado por la parte y no pudo ser procesado. Muchas veces la FIFA pone determinados requisitos para aceptar la demanda. Si esos requisitos no están completos, te los devuelven y si no los pudiste cumplir en el término que te los dieron, se rechaza definitivamente. Desde enero del 21, la Secretaría General de la FIFA puede proponer un acuerdo de partes sin necesidad de una decisión formal. Esto es lo que les decía, que adelanta muchísimo la resolución del conflicto. Hay un club, supónganse que reclama contra otro club, la Secretaría General de la FIFA hace una posible solución, si las partes la aceptan, esto se resuelve rápidamente, ¿no? Entre el 22 y el 23 se resolvieron 150 reclamaciones, 20%, siendo dichas propuestas aceptadas o no rechazadas por las partes. No rechazadas es exactamente lo mismo que aceptar, es como una aceptación tácita. Si en el tiempo determinado, 7 días, 10 días, que la FIFA te dio la propuesta, no la rechazaste, significa que entonces la has aceptado. Fíjense que acá tenemos en el año 22-23 700 reclamos, que era lo que habíamos dicho, divididos de la siguiente manera: cerrados por motivos varios, 25%, por decisión del juez, es decir, por sentencias, por laudos, el 54% y el 20% por propuestas aceptadas que partieron desde la FIFA. Esa sería un poco la situación. Bueno, en el otro video vamos a ver la Cámara de Resolución de Disputas. Por lo menos acá vimos la introducción y qué sucedió en la Cámara del Estatuto del Jugador.